Una vez que hemos finalizado la integración con PayPal, ahora nos toca pasar a implementar todo lo concerniente al envío de correos. El envío de correos lo vamos a utilizar tanto para poder restablecer una contraseña y enviar una confirmación de que el proceso de compra se ha realizado correctamente. Para lograr este funcionamiento es muy importante conocer cuáles son las herramientas y sobre todo las propiedades que tenemos que configurar directamente a nivel de backend. La primera herramienta lleva como nombre Java Mail y como su nombre nos da pistas, esta es una API de Java que puntualmente nos va a permitir realizar envío de correos. Evidentemente, para poder realizar este envío de correos, tenemos que hacer una configuración de propiedades que más adelante te voy a detallar directamente en el proyecto de Spring Boot. Y la segunda herramienta que es TimeLeaf. TimeLeaf viene a ser un motor de plantillas que nos va a permitir generar un contenido dinámico utilizando HTML y CSS, el cual vamos a utilizar para toda la parte del diseño que va a tener el contenido del correo que nosotros enviaremos, tanto para restablecer una contraseña o en la parte de la confirmación del pago de la compra. ¿Ok? Entonces, estas son las dos herramientas y con respecto a las propiedades, luego cuando ya esté escribiendo esas propiedades, pasaré nuevamente a esta sección para explicarte de qué trata cada propiedad y cuál es el propósito para la configuración del envío de correos utilizando el API de Java Mail. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora sí, voy a pasar nuevamente a mi proyecto. Y en el proyecto, para poder iniciar esta funcionalidad de envío de correos, es muy importante que en el archivo pon.xml tenemos que agregar dos dependencias. Vamos acá, vamos a dirigirnos al archivo pon.xml. Esto lo voy a minimizar. Y las dos dependencias que tengo que agregar son las siguientes. Voy a copiar esto de acá y los voy a colocar acá. La primera dependencia tiene que ver con Java Mail y la dependencia en mención es Spring Boot Started Mail. Esta mediante una configuración que en un momento te voy a mostrar con una serie de propiedades y después una implementación de algunos métodos, permitirá al API enviar correos a varios destinatarios. Y el segundo tiene que ver con el motor de plantillas de TimeLeaf, que como dije al inicio, este motor de plantillas lo voy a utilizar puntualmente para el diseño del contenido que voy a enviar en esos correos. ¿Ok? Entonces, eso tómalo como un paso número uno. No te olvides, es muy importante incorporar estas dos dependencias en el proyecto. Una vez que lo incorporas, recuerda que hay que guardar este cambio y sobre todo indicar que nuevamente se carguen los cambios que estamos haciendo en el pon.xml para que Maven comience a descargar estas dependencias y las subdependencias correspondientes. Una vez que ya tenemos esto, ahora nos vamos a dirigir a la parte de la carpeta de recursos. En la carpeta de recursos, por el momento, tenemos el application.properties, que como ya sabemos es un archivo donde por el momento ya tenemos una interesante carga de propiedades que hemos venido agregando en este archivo. Entonces, con el fin de no saturar mucho este archivo y también de alguna manera tener propiedades por separado para saber que en algún momento en qué archivo de repente estoy configurando el envío de correos y no tenerlo, digamos, mezclado con las propiedades que tienen que ver con el token, con la pasarela de pagos y entre otros. Lo que voy a hacer es crear un segundo archivo application. Pero en este caso lo voy a crear con un nuevo formato YML o YAML, que es un formato también que es soportado por proyectos de Spring y que puntualmente también sirven para poder configurar propiedades.
La diferencia es básicamente la sintaxis, pero el propósito que tienen estos archivos es configuración de propiedades, ¿ok? Entonces voy a elegir esta carpeta de recursos, voy a darle clic derecho y en este caso voy a agregar lo que es un file. Le voy a poner el nombre de application, y le voy a poner el formato de YML. En este formato, a diferencia del formato que sigue el de properties, que digamos es línea por línea, en el YML es un formato jerárquico, entonces que es muy parecido al siguiente. Entonces voy a copiar esto acá, yo ya tengo por acá el formato y lo voy a pegar acá. En esta ocasión, este archivo únicamente va a tener la configuración de todo lo concerniente para el envío de correos. En este caso, el proveedor que voy a utilizar es un proveedor de Gmail. A continuación, lo que voy a hacer es explicarte, apoyado en una tabla, qué significa o cuál es el propósito de cada una de estas propiedades. ¿Ok? Entonces, para eso, voy a regresar nuevamente a la pizarra, en el cual ya he colocado una tabla donde indica la propiedad y al costado una descripción. La propiedad que tiene que ver con el default coding, lo que hace es definir la codificación de caracteres para los correos electrónicos que se puede utilizar UTF-8 para permitir caracteres especiales. Entonces, esa es la razón de por qué en esta primera línea se hace ese tipo de codificación. Esto UTF-8 es que normalmente en algunos correos tú puedes enviar un texto con alguna tilde o con algún carácter especial, y entonces si quisieras que sea reconocido ese carácter, habría que configurar este tipo de formato. La segunda propiedad tiene que ver con el host, y este lo que hace es especificar el servidor de correo saliente. Para nuestro caso, estamos utilizando el servidor de Gmail. Luego viene la propiedad del username. Puntualmente, esta es la dirección de correo desde la cual se enviarán los correos. En mi caso, estoy utilizando un correo que he generado y este es el correo. En tu caso también podrías utilizar tu cuenta personal, en el caso de Gmail, o en todo caso, si gustas, podrías crearte una nueva cuenta y trabajar con esa nueva cuenta que estás creando. Luego viene la parte del password. Cabe aclarar que este password no es el password que normalmente tú puedas estar utilizando al momento de ingresar a tu correo electrónico. Por ese motivo es que lo estoy mostrando tranquilamente. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que Gmail maneja una doble verificación. Entonces, justo revisando la documentación, ya casi quiero hacer un pequeño alto en la descripción de las propiedades. Vamos acá. Para poder hacer justamente envíos de correos, tomando en cuenta que los envíos de correos van a ser generados desde una aplicación totalmente externa a Gmail, lo que sugiere Gmail es crear contraseñas de aplicaciones, o sea, no utilizar directamente las contraseñas o tu contraseña con la cualmente tú ingresas a tu correo, sino que tenemos que hacer una configuración internamente en Gmail, y esa configuración consiste en crear una aplicación, y al momento que se genera esa aplicación, lo que hace Gmail es te entrega un password, el password de la aplicación que acabas de crear, y ese password es el que nosotros tenemos que colocar acá. Pero para eso, si tú revisas la documentación que lo tenemos por acá, uno de los requisitos es que se tenga que activar la verificación en dos pasos. Esto es muy simple, lo puedes buscar directamente en la ayuda de cuenta de Google, cómo es que se activa esa verificación de dos pasos. Es súper simple. O en todo caso, si ya lo tuvieses, ya no sería necesario estar realizando esto acá. Pero acá eso es importante que tú lo hagas. Y acá te indican
puntualmente cuáles son los pasos para lograr esa verificación o activación de la verificación en dos pasos. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta de Google, dirigirte al panel de navegación, seleccionar la sección de seguridad y en dicha sección elegir cómo se accede a Google seleccionando verificación de dos pasos y luego comenzar, y ahí inicia un proceso en el cual tú tienes que marcar algunas opciones y con eso ya quedaría activo esta verificación de dos pasos. Igual, eso te puede llevar también directamente a estos pasos que te acabo de indicar o que se indican también en este pequeño tutorial. ¿Ok? Luego que tú ya tienes eso, lo siguiente es crear una contraseña de aplicación. En mi caso, eso es lo que voy a hacer. Acá también te indican cómo crear y utilizar esas contraseñas. Y puntualmente acá te dan un enlace que te lleva directamente al formulario donde se tiene que crear eso. Bueno, en mi caso, lo primero que voy a hacer es iniciar sesión. ¿Ok? Y ya me lleva a esta sección. En esta sección, como puedes observar, como he estado realizando pruebas, ya tengo acá una contraseña, pero el proceso es muy simple. Lo único que tienes que hacer es colocar el nombre de la app. En este caso, por ejemplo, podrías colocarle Book Hub Test y lo creas. Y al momento de crear, lo que va a suceder es que te van a generar una contraseña. Esa contraseña simplemente lo que haces es copiarla, copias la contraseña, te diriges al proyecto y lo pegas directamente acá. Perdón, vamos acá, nuevamente. Copiamos esto y lo llevamos directamente acá. ¿Ya está? ¿Ok? Una vez que haces eso, si gustas puedes guardar esta contraseña o si no, también luego lo puedes eliminar y todo bien. Cada vez que haya un acceso, recuerda que esto está anexado a tu correo y lo más probable es que te llegue un mensaje de verificación para saber si quien está generando esa contraseña realmente es la persona quien dice ser. ¿Ok? Entonces ahí están los pasos previos. Recuerda que tienes que tener activado la verificación de dos pasos y luego tienes que crear una contraseña de aplicación con la cual vas a obtener esa contraseña y esa contraseña es la cual tú tienes que colocar acá. En resumen, no vayas a colocar la contraseña que tú utilizas para ingresar normalmente a tu correo. ¿Ok? Listo. Ahora sí, continuamos con las otras propiedades que son, por ejemplo, el password. El password, como ya se haya mencionado, es la clave de acceso o la clave de aplicación con doble factor de autentificación habilitado para el servidor SMTP. ¿Ok? El puerto utilizado para el envío de correos, para Gmail. En el caso del email se utiliza el puerto 587. Luego tienes el SMTP de autorización o autenticación. Esto lo que hace es habilita la autenticación para conectarse al servidor y debe ser true en el caso del Gmail. Luego tienes el start tls.enable y esto, como se indica, básicamente lo que hace es activar esta propiedad para poder cifrar la conexión con el servidor SMTP. Luego hay una propiedad que es también de start tls require y lo que hace es indicar que se requiere el uso de start tls para asegurar la conexión tanto entre la aplicación y en este caso el proveedor que nos brinda Gmail para el envío de correos. Luego tenemos un protocolo y en este caso el protocolo que se utiliza para el envío de correos es el SMTP. Y finalmente tenemos un test de conexión que indica si se debe probar la conexión al servidor SMTP al iniciar la aplicación. En este caso puede ser false, no la prueba al iniciar, ¿no? Esas son las propiedades y acá al costado está la descripción, un poco para dar contexto de qué es lo que significa cada propiedad y sobre todo la importancia del por qué tiene que estar correctamente configurado de tal manera que con esta configuración el API
comience a enviar correos. Sin embargo, esto simplemente es la configuración, pero lo que nos falta es pasar a la implementación de las clases apoyado en la herramienta de Java Email para completar ese envío de correos, ¿ok? Entonces, esa segunda etapa, ya te lo voy a mostrar en un siguiente video, de tal manera que también te dejo un tiempo en el cual tú termines esta configuración de tu doble verificación de 2 pasos, la creación de la contraseña, la importación de las dependencias y la parte en la cual tienes que configurar, bueno, crear este archivo de application y colocar esta configuración. Así que en el siguiente video ya pasaremos a implementar toda la lógica que tiene que ver con el envío de correos.